buenas tardes, juntos a las 3 para todas las personas que todos los días se encuentran con nosotros. Le recordamos escribirnos a nuestras redes, Juntos a las 3, número en Twitter, el Facebook Juntos a las 3 y llamarnos a nuestro número 410-7325. Hoy un tema muy especial, muy del corazón, un tema muy espiritual y que queremos rendir un homenaje a esas familias que han perdido sus hijos, porque nuestro tema del día hoy, cómo superar el duelo de la muerte de un hijo. Doctora Carmen, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fabián, y bueno, agradecemos a todas las personas que en este momento ya nos han escrito a nuestras redes sociales. Es bastante doloroso, porque nadie espera, nadie está preparado para afrontar una pérdida y mucho menos la pérdida de un ser querido, la pérdida de un hijo, la pérdida de un familiar. De todas las muertes cercanas, la más dolorosa indudablemente es la muerte de un hijo. Para los padres resulta una de las ocasiones más difíciles de afrontar en la vida. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una desesperanza, nos encontramos como perdidos, nos encontramos como en una temporada de shock, nos encontramos sin recurso alguno para salir de ese dolor. ¿Qué hacer cuando nos ha embargado un dolor tan profundo como la muerte de un hijo? ¿Qué pasa? Hay oraciones que valgan, hay palabras de amigos que sirvan, hay en realidad velas que iluminar, porque terminan entonces siendo la llama quien lleva la oración hasta el cielo e intercede por la persona que se ha ido. Niños muy pequeños, jóvenes, adolescentes, cuando parten, cuando han muerto, dejan un incalculable fondo de dolor, no solamente en los familiares más cercanos, sino especialmente en los padres o en los abuelos que los han criado, porque en muchas oportunidades son los abuelos quienes han criado a estos seres, y cuando terminan accidentándose o les termina pasando algo, generalmente son las personas que más sufren. Que si excedimos en los cuidados, que si nos faltó cuidado, que quién es el culpable, que si tú porque lo dejaste ahí, que si tú porque lo dejaste en el carro, que tú porque lo dejaste cerca de la piscina, que no lo viste cuando entraba al mar, que no le pusiste la atención suficiente y por eso metió la cabeza en el agua, que metió la cabeza en la almohada y se quedó dormido. ¿Dónde están los padres? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Dónde están los hermanos que también padecen? Pero yo pienso, Fabián, que ya es hora de prender nosotros una vela. Hoy vamos a prender una velita en honor a estas familias y acompañándolos en ese dolor tan fuerte. Un programa muy espiritual hoy, un programa muy especial, y queremos rendirle homenaje a esas familias que han pasado por este dolor. Esta es la velita que hoy vamos a encender y vamos a mantener encendida. Doctora Carmen, generalmente el ciclo de la vida está dado para que los hijos entierren a los padres. Sí. Pero ¿qué pasa cuando es un padre que inesperadamente tiene que enterrar un hijo? Ese dolor tan fuerte que a veces dicen por ahí que nunca se olvida. No, nunca se olvida. ¿Cómo lograr ese duelo? Yo no me imaginaría, digamos, el día que me llega a pasar algo y mi mamá... No. O sea, no es muy fuerte, ¿no? Sí, es muy fuerte, y es que mucha gente dice el tiempo lo va a curar todo. En muchas ocasiones pasa el tiempo y pasa el tiempo, y quiero decirte que hay culturas donde se arraiga mucho más el dolor, donde los vecinos y donde los amigos y los familiares no dejan definitivamente de recordar la presencia de este hijo que se fue. En muchas oportunidades y en muchos pueblos donde la cultura, la idiosincrasia cultural es fuerte, dicen que entierran su primer muerto y ahí se quedan para siempre. Hay madres que entran en un luto eterno y no dejan este negro absoluto. Es más, tapan las ventanas de su casa, tapan los cuadros y quitan cualquier elemento de entretención única y exclusivamente porque desean vivir ese dolor, porque desean fusionar su alma
precisamente con el dolor infame que les invade. La única forma de encontrar con el tiempo un nuevo sentido pasa por no rehuirle al dolor. Hay personas que se comienzan a reinventar la vida, pero se la reinventan de una manera equivocada sin haber vivido el duelo. El duelo hay que enfrentarlo, el duelo hay que vivirlo, porque hay que vivirlo intensamente y dejar fluir no solamente las emociones y los sentimientos, sino todo lo que está pasando con nosotros, con nuestra pareja, con nuestra familia, con los hermanitos. Generalmente aquí en la vida se vive de espaldas a la muerte. A veces no, ni siquiera pretendemos hablar de ese tema porque no hable de eso, por favor. No, pero cuando yo me muera, cuando pase algo, no hable de eso. Es como si eso fuera algo tan morboso o tan oculto, de lo cual ni siquiera podemos tocar o llegar a hablar, como si morirse fuera algo ajeno al ser humano, algo que no tuviera que ver con nosotros. Entonces, por favor, no hable mejor de eso. A veces hay que hablarlo porque muchas familias, no estoy hablando solamente o exclusivamente por las condiciones de capital que existan, sino también porque hay que dejar las cosas arregladas, porque en muchas oportunidades las debacles familiares vienen posteriores a la muerte y no preciso de los padres, sino de alguno de los hijos cuando no sabemos qué hacer con su fortuna o no sabemos qué hacer ni siquiera con sus deudas o con su ropa. Sí. Es tan sencillo, o sea, a veces ni siquiera sabemos qué hacer con sus pertenencias, cuándo sellar su cuarto, cuándo acabar con todo, cuándo dejar el recuerdo. El recuerdo no se puede dejar porque está ahí en las fotografías, está ahí en los eventos, en la mente de cada uno después de haber vivido con esta persona que se ha ido. También es como dejar descansar también el alma cuando hay gente que es muy creyente, muy católica, y hablamos un poco del dejar descansar el alma y que se vaya tranquilo. Más adelante, doctora Carmen, le voy a contar una historia y voy a leer algo que nos escribe Lady Joana Murillo, que dice: hay que vivir el duelo junto con la oración y lo que Dios depara con cada uno de nosotros con mucha fe. Aprender que nada es por casualidad. Y justamente cuando uno habla de casualidad, ¿sí?, o habla de diosidencias, a mí me encanta utilizar la palabra diosidencias, porque justamente cuando venía para el programa me pasó un evento muy bonito. Y yo se lo voy a contar más adelante, que me parece que es una diosidencia y por qué nos pasa el conocer estas historias justo hoy que vamos a hablar aquí en nuestro programa de Juntos a las 3 de cómo superar el duelo de la partida de un hijo. Mira que nos dice Magali Rodríguez a través de nuestro Facebook: lo difícil es aceptar que ya no están. Mi suegra y mi ex-suegra les mataron un hijo. Mi ex-suegra ya se ha resignado un poco después de 5 años, mientras que mi suegro actual no se ha bajado de peso. Lo sigue llorando, incluso pensó en venganza. Ha sido muy difícil la situación con ella porque no se resigna y ya nosotros no sabemos qué hacer con ella. Nos dice Consuela Medina que el tema de hoy está muy duro. Es muy triste, pero espero que este tema sea para que todos juntos reflexionemos y aceptemos que los hijos son prestados y que Dios nos lo da, asimismo nos lo quita. Doctora Carmen y Fabián, yo sé que ustedes son profesionales y sabrán llevar un programa bien. Los felicito grandemente, los recuerdo con mucho gusto. Sí, señor, a veces las situaciones, mira que si volvemos a esto y volvemos al tema, ¿tú con qué frecuencia puedes hablar de la muerte? No, a mí el tema de la muerte es un tema que A mí me da intenso dolor. No, yo ni siquiera intento pensar en eso. De hecho, tú sabes que una de las preocupaciones que más tenía yo la semana pasada era justamente hoy en este programa, porque y me lo planteaste muchas veces. Hacemos mucho humor en el programa y tratamos de divertirnos un poco, pero hoy el tema es tan fuerte, además porque nosotros tenemos familiares, amigos cercanos, conocidos que han sufrido o han padecido esta historia en diferentes circunstancias. Por ejemplo, yo le tenía una pregunta y es: ¿será que el duelo, es más difícil, por ejemplo, cuando es asesinada la persona, cuando de pronto hay una muerte repentina,
cuando hay una enfermedad. Las muertes inesperadas son muy duras porque generalmente estamos compartiendo o estamos conviviendo y todo está absolutamente de forma natural y de repente sobreviene la muerte. Al sobrevenir la muerte, pues las explicaciones son muy pocas. Diferente al caso de una enfermedad cuando ya nunca vamos a aceptar que nuestro familiar está ya a punto de morir, porque esto es algo que quizá, como bien lo he dicho, a veces hasta tratamos de evitar el hablarlo. Pero se puede ir como más tranquila, o sea, puede asumir un duelo como con más tranquilidad porque puede sentir que la persona de pronto se fue a descansar de tanto dolor, ¿cierto? Sí. Pero lo que no. tú decías del repentino. Exacto, sí y no. Lo que ocurre es que cuando no lo esperamos, cuando es inoportuna, las muertes siempre van a ser inoportunas. Por eso a veces ni siquiera deseamos hablar de ello, porque nos parece un tema que no debemos ni siquiera tocar. Evadimos lo referente al hablar de la muerte porque nos queremos liberar de ella. Liberar de ella y es casi lo único que tenemos seguro. Es un tabú extremo, en realidad. Cuando se trata de una persona joven, de un adolescente o de un niño, es mucho más triste y mucho más pesado. Mucho más fuerte. Sí, pero yo te voy a invitar en este momento a que veamos nuestra primera nota introductoria a este triste tema. La muerte de un hijo es una de las experiencias más devastadoras a la que puede enfrentarse una persona. Los padres sienten que una parte de ellos ha muerto teniendo que soportar un sentimiento de dolor abrumador que les hace sentir imposibilitados de mirar hacia el futuro. Ese vacío irreparable en el corazón se llena de recuerdos mientras que un lento proceso de duelo se comienza a elaborar. Junto con esta montaña rusa de emociones es frecuente que los padres puedan experimentar un estado de adormecimiento en donde pierden interés por todo aquello que antes los entusiasmaba. Este modo de protección frente a emociones tan abrumadoras es acompañado por una pérdida del sentido de la vida, experimentando una intensa soledad que lo lleva a desear liberarse del dolor para unirse a su hijo. Se trata de un mecanismo de defensa que suele estar presente en los primeros meses, luego de la muerte del niño hasta que finalmente se vuelve a conectar con la realidad y los sentimientos que ésta origina. La muerte de un hijo genera no solo consecuencias emocionales, sino físicas, ya que implica una carga extrema al cuerpo que obligatoriamente requiere de un respiro. Establezca una rutina previa a dormir preparándose té de hierbas o ejercicios de relajación que le permiten conciliar el sueño. También es primordial mantener una dieta saludable. Si bien podría darse la falta de apetito durante las primeras semanas, se debe respetar las rutinas de la comida ya que el proceso de duelo puede resultar aún más difícil si se encuentra físicamente débil. Cada persona tendrá su propio calendario en el proceso de duelo, por lo que cada padre deberá transitar un camino único y personal de emociones y obstáculos, dependiendo no solo de su personalidad, sino también del contexto familiar y las circunstancias de la vida. Es recomendable retrasar por unos meses decisiones importantes que deba tomar respecto a su familia o trabajo. Se aconseja esperar un tiempo prudencial, que dependerá de cada quien, para comenzar a tomar medidas de gran envergadura, evitando hacer elecciones impulsivas que puedan llevarlo a involucrarse en actividades potencialmente dañinas bajo el lema popular de "la vida es corta". Ningún padre está preparado para la muerte de un hijo, por lo que se trata de un proceso de duelo especialmente difícil y doloroso. La pérdida modifica definitivamente la vida familiar, dejando un enorme vacío que jamás se podrá suplantar. Tenga paciencia con este dolor que buscará expresar la tristeza por la pérdida de esperanzas y sueños y quédese con nosotros para que pueda manejar este tipo de situaciones de la mejor manera. ¿Cómo le pareció? La verdad es que hablar acerca del duelo implica en muchos padres un túnel oscurísimo por el que pasar es muy difícil, es muy doloroso. El recorrido cuando se trata de la muerte de un hijo suele ser el más largo, pienso yo. Es el duelo más largo. Es un shock impresionante que nos convoca en un principio, pero que nos lleva definitivamente a elaborar casi por años. Y cuando digo años es 1 o 2 años para comenzar a restablecer nuestra vida. Es que no tiene nombre, ¿no? No. Porque a uno se le muere No. el Además, papá, ¿sabe qué? queda huérfano, No es el esposo posible. viudo, pero ese no Mucha tiene gente me nombre. pregunta cuánto es el tiempo en que va a durar este dolor. Y es que no tenemos una métrica exacta para definir cuánto va a durar el dolor, porque el dolor llega para quedarse. Doctora, tenemos una llamada de Isabel. Isabel, gracias por llamarnos a Juntos a las 3 hoy en este tema tan fuerte, hablando sobre el duelo. ¿Qué nos quieres contar? Muy buenas tardes. Ustedes dos me parecen excelentes personas y es un tema bastante fuerte, como lo acaba de decir.
quiero comentar lo siguiente. Yo hace 30 años perdí un bebé. Ustedes lo estaban hablando de una manera muy pausada, muy dulce, pero a la vez muy fuerte, porque toca las emociones, a pesar de que hace 30 años él se fue. Mi bebé, él era un gemelo, el otro lo tengo por fortuna. ¿Qué le quiero decir yo a la audiencia y a ustedes, aportarles algo con este recuerdo que tengo hoy? Sí, duele muchísimo. Yo duré una etapa de casi 9 años superando esta situación. La superé plenamente con la oración el día que mi gemelo mayor hizo la primera comunión. Para mí fue algo tan hermoso y yo dije, hijo, yo sé que viniste a la vida a enseñarme qué era tener esa belleza de tener mis 2 hijitos iguales, porque eran idénticos, idénticos mis chinos. Entonces aprendí que él venía a enseñarme a ser mamá, ese pedacito nomás. Hoy por hoy yo he investigado mucho sobre esa situación, he manejado temas de metafísica, de encarnación, todo este tipo de cosas, y realmente sé que él vino a enseñarme qué era ser mamá, y realmente él no tuvo que vivir otras historias fuertes que después tuvimos que vivir en familia con el transcurso de los años, claro, porque él hasta ahí era lo que tenía que vivir, ¿sí? ¿Y qué le digo yo a esos padres y a esas madres y a esas familias que están viviendo hoy dolores grandes por la pérdida de un hijo? Lo que ustedes mismos lo decían tan acertadamente, Dios es el único que dispone, y por algo vienen a la vida a enseñarnos ciertas cosas y a tenerse en qué ir. Entonces, quería aportar esto. Gracias por la oportunidad y los bendigo a Dios y a ustedes por este tema que es tan duro, pero que realmente se tiene que hablar. Gracias. Buenas Muchísimas Bueno, gracias. ya lo Muchas vimos gracias. de una persona que vivió el testimonio, perdiendo a su 9 hijo. años más o menos. 9 años más o menos como tratando. Y dice que cuando su otro hijo hace la primera comunión, es como si se elevara en realidad verdaderamente el espíritu de lo que había faltado. Uno no sabe en qué momento se va a encontrar con situaciones de esta índole, porque creo que tal vez nos preparamos para vivir, Sí. pero no nos preparamos para morir. O para aceptar Sí, la muerte o para aceptar de los la muerte, otros. ¿cierto? Porque finalmente todos sabemos que en algún momento de la vida Pero pues, nadie nos vamos a morir. está preparado, nadie viene con el instructivo cómo prepararse para la muerte. Este es el chip para que usted asuma la preparación después de la muerte de un ser querido. Eso no es nada fácil, por eso se dice que hay que atravesar por una temporada de duelo donde se elabore la pérdida. Y mira que si a esta persona, a Isabel, le costó 9 años, hay otra gente a la que ni siquiera logran recuperarse de esa pérdida. Recuerdo haber estado alguna vez en un funeral de un amigo que se le murió su bebé. Lo dejaron en la cama, estaba recién nacido, y él se fue a bañar con su esposa. Ay. Y cuando salieron, el niño estaba muerto. O sea, se volteó y tuvo una muerte súbita. Sí. Se ahogó. Y recuerdo que era, no sé, es una situación muy incómoda el estar acompañándolos. Uno no sabe qué decir. O sea, imagínate, además, la historia, ¿no? O sea, que cómo superan, por ejemplo, el poder sentirse culpables de lo que hablabas ahorita, ¿no? Que es un poco trabajar sobre eso, sobre la culpa, y también trabajar con el tema de uno se muere cuando tiene que morirse. Sí, exactamente. ¿No? Que ahí es donde hay un estudio muy fuerte sobre eso. Y también las creencias, ¿no? Porque muchas personas dicen lo que Dios nos dio, Dios nos los puede quitar, como bien nos decía la señora a través de Facebook, pero en muchas oportunidades tenemos también que tener la capacidad para resignarse. Esto es muy fácil decirlo, pero de aquí al hecho hay mucho trecho, quiero decirle. Recibamos la llamada de Matilde en esta tarde. Aló, buenas tardes. ¿Aló? Hola Matilde, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno. Acabo de pasar a su programa y lo estoy oyendo. Lógicamente que uno recuerda y se va para los momentos difíciles que tuve en la vida,
Yo también tuve un bebé hace muchos años, más de 30, en este momento tendría 37 años. Tuvo la muerte en la cuna. Eso para mí fue terrible, fue una cosa que me marcó para toda la vida. Pero ¿para qué hago esta llamada? Hago precisamente para las mamás que han perdido sus bebés en estos momentos y que se sienten que no son capaces de volver a tener un hijo, que no son capaces de tenerlo y de criarlo, porque a uno le da la sensación de que uno lo dejó morir, de que uno no tuvo la capacidad de oírlo. Entonces se llena de culpas, se llena de cosas. Sí. Pero para mí la solución, no digo la solución, sino la resignación y no sé, una cosa maravillosa que Dios me dio fue decir, voy a tenerle otro hermanito. Él era el segundo. Sí. Entonces me dediqué a esperar mi hijo, lo tuve, gracias a Dios fue también un hombre. Si hubiera sido una niña no me importa, pero ustedes no se imaginan la dicha, la paz, la tranquilidad, como decía la señora anteriormente, que siente uno al tener su hijo, al criarlo, al saber que no fue culpa de uno, que no fue culpa de nadie, que simplemente Dios se lo llevó porque quiso, pero que tengan otro hijo, que se dediquen a criarlo, a ser felices y que estén muy pendientes sobre todo de su esposo, porque uno se llena de ese dolor, se llena de esa tristeza y muchas veces abandona al marido. Y eso es lo que no podemos hacer tampoco las mujeres. Tenemos que abrazarnos, rezar, tenemos que salir adelante juntos para que, como a mí me pasó, ya él es una persona, inclusive es comandante de una empresa de aviación, vivo feliz, vivo orgullosa y después de 13 años tuve otro. Entonces yo pienso que nunca se vayan a echar culpas de nada, porque eso muchas veces pasa. Uno lo que tiene que hacer es que Dios se lo llevó y que tiene que tener la fuerza de tener otro bebé para la alegría de su hogar, para la alegría de Dios y para la alegría de toda la familia. Esta llamada me causa bastante impacto y me llama poderosamente la atención porque Matilde acaba de tocar un tema completamente importante y es no te olvides de tu pareja. Sí. En medio del dolor. A veces hay separaciones, ¿no? Generalmente se separan. Sí. Si no tienen otro acá hijo, nosotros vamos a conocer y vamos a tener un testimonio que usted lo conoce de primera mano y es precisamente una mujer que también sufre el abandono de su pareja tras la enfermedad de su hija. Y vemos cómo muchas parejas abandonan a sus mujeres, que son las que generalmente se quedan con el dolor a cuesta, precisamente porque ya fue tanto el dolor que ellas se quedaron en el dolor, en el fondo de desamor, preguntándose por qué a mí y por qué no a otra persona. Entonces las parejas dicen, yo necesito tener una nueva vida, voy a hacerla con otra persona y pues deciden abandonar ese terruño. Doctora, le tengo una preguntita de la calle. Doctora Carmen, buenas tardes. La otra vez yo escuché a alguien que decía que uno decía que había amado tanto, pero no era verdad hasta que no veía a su hijo en los brazos. Y otra que uno decía que había sufrido un dolor muy, muy grande hasta que perdía un hijo. Yo quisiera saber, doctora, cómo superar o cómo llevar el duelo de un hijo. Razón tiene esta mujer de la calle cuando nos dice que el amor más grande lo experimentamos cuando recibimos a un hijo en brazos, pero que el dolor más grande también lo logramos experimentar cuando lo entregamos al sepulcro. ¿Qué pasa entonces con este duelo? Al principio es un estado de shock, uno no se explica, no hay suficiente razón que nos llene a nosotros el vacío que nos ha dejado esta sensación. Es paralizante, es algo que en realidad llega donde
nos lleva como a no admitir lo ocurrido. Como no aceptar. No aceptar. Es tanto el dolor que definitivamente decidimos aquí no entendemos y nos volvemos casi ciegos, sordomudos. ¿Por qué? Porque pues la sensación es tan amplia, la sensación es tan profunda que el shock que estamos experimentando nos lleva a sentir como algo que se nos paraliza dentro y fuera de nuestra vida. Hay personas que no, sobre todo las mamás, que pensaría yo que pues puede ser un poquito, no sé si más fuerte Sí. para las mamás, porque Claro, obviamente la mamá, lo trajimos. la que lo trae al mundo, no sin decir que el dolor para los padres no sea fuerte también, pero asumen la muerte con dejar el cuarto tal cual, Intacto. o sea, como no aceptar que ya Eso tienen hace que mucho- renovar, ¿no? Eso hace mucho más difícil la Exacto. temporada de elaboración de la pérdida. Se dice que a partir del segundo año es posible que el duelo entre como en una nueva fase, no más llevadera, pero el dolor ha fluido. Los sentimientos también han fluido y han cedido. Han pasado 24 meses y en los 24 meses se sufren altibajos, pero ya son mucho más llevaderos. Algunos días se está bien, otros días se vuelve a la tristeza, pero ya no hay presencia, por ejemplo, de llanto incontrolable, ya se pueden manejar un poco más los recuerdos. Claro está que eso también depende de la persona, porque si le están reviviendo la ocasión, si además de todo eso se surte una separación y un divorcio, pues obviamente todas estas situaciones llevan a que todos los días pensemos en que la muerte de mi hijo fue la que me trajo toda la debacle siguiente. Vamos a recibir una llamada de Flor en esta tarde aquí en Juntos a las 3. Sí, buenas tardes. Hola Flor, gracias por llamarnos en un tema tan delicado y tan importante para nuestro programa como el duelo que hay que tener ante la pérdida de un hijo. Sí, gracias. Yo voy a cumplir 19 años de que perdí un hijo. Y eso nunca lo olvido. ¿Era bebé, Flor? No, es joven. ¿De cuántos años? Tenía 17 años. Él tenía 17 años. ¿Y sufrió algún accidente o padecía alguna enfermedad? Sí, un irresponsable. Lo llevaba en la camioneta, iba tomado. Y para él no hubo ley, no hubo nada. Esta es la fecha que eso quedó así. Fue un accidente de tránsito en una camioneta. Un irresponsable. Un irresponsable. Sí, señora. ¿Él iba en la Eso no- camioneta? eso no se puede. Sí, lo invitó y todo, pero él iba tomado y todo. Uy, Y él no iba tomado ni nada. Era un chino muy sano, muy lindo. Pero no, así es la vida. Pero eso no se olvida. Eso. Por eso yo a cada madre que le sucede eso, lo siento como si fuera yo. Porque sé cómo es ese dolor, que eso no pasa nunca. Siempre va a existir Los recuerdos, ¿cierto? Sí, siempre, en todo instante y a todo momento. Eso no se puede olvidar. Y me imagino que en ese momento de tener el recuerdo viene el llanto. claro. Siempre. Sobreviene el llanto. Mira que no pudo ni siquiera hablar. Y ella dice que sucedió hace 19 años. El chico tenía 17, pero aún todavía tiene la necesidad de recordarle y de llorar por él. Sí, en realidad se vive a un ritmo distinto, ¿no? Esto depende de tantas variables, de la condición personal, de la personalidad que se tenga. A veces hay gente que se desconecta completamente del exterior, se está al margen de la realidad social, es como si lo que estuviera afuera ni siquiera tuviese que ver con ellos. El proceso generalmente es ambivalente, es cambiante y se afloran en ese momento todas las otras pérdidas que se ha tenido en la vida, los otros traumas, los conflictos familiares, todo se sobredimensiona y todo se agranda única y exclusivamente porque estamos atravesando la pérdida de un hijo, que es el dolor más grande por el que puede atravesar una persona. Es necesario contar con el apoyo de un psicólogo, pero yo pienso que de esto debemos hablar después de nuestra lotería.
Doctora Carmen, un tema muy especial el que estamos tocando Sí. el día de hoy. Sí, Unas sí. llamadas Importantes. muy importantes que abren su corazón para contarnos un poco esos duelos que son tan duros cuando un hijo se va antes De lo que de esperamos. los padres. Uy, terrible. Hoy le decía a una persona que, de hecho, le mando un saludo muy especial a un vecino, a don Guillermo y a Mercedes. Qué casualidad nos encontramos hoy antes de venir al programa y me estaba comentando don Guillermo que su esposa Mercedes ve el programa juntos a las 3. Sí, pues mándele un saludo a doña Y Mercedes. le dije, hoy el tema es muy difícil para mí, porque me gusta molestar y todo. Y yo le decía, hoy el tema es muy difícil, don Guillermo, porque vamos a hablar de cómo superar la muerte de un hijo, ese duelo. Y me dice, ¿Y qué le dijo don Guillermo? yo tengo que contarle algo. Y me cuenta la historia, que es un homenaje también para su hijo, para el hijo de don Guillermo y doña Mercedes, que se murió a los 6 años. Ay, no. A los 6 años. Y Un 11 de julio, ¿no? un 11 de julio de 1988. Ah, Dijo, ese día Dios me lo quitó, pero el 11 de julio de 1989 Dios le dio otro hijo. qué lindo. Y fue una historia maravillosa y creía yo en esas diosidencias que justo hoy que vamos a hablar del programa, que don Guillermo me traía, me contó su historia. Entonces para ellos un abrazo especial de Qué Juntos a lindo. las 3 y gracias por abrirme su corazón, Guillermo, por contarme esa linda historia y para Mercedes y para su hijo Guillermo Alfredo en el cielo. Creo que tenemos una llamada en este momento que recibir. Hola Diana, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y a todos los televidentes. Bueno, ¿qué nos quieres contar en esta tarde de duelo? Bueno, les quiero contar que eso es algo que dura toda la vida, pero como todo tiene sus etapas, yo tuve 2 pérdidas, una hace 19 años y otra hace 7 años. Y me sucedió algo similar a lo que le sucedió a don Guillermo. Yo, el primer hijo que perdí, ahorita el hijo que tengo actualmente vivo nació en la misma fecha que falleció, que nació el primer hermanito, el primer hijo que tuve que falleció. Y pues fue una experiencia muy dura ese primer hijo. Después de 10 años volví a encargar y perdí, fue una niña. Y pues eso es duro, pero yo pienso que con oración y digamos, todo por el proceso que uno pasa es duro, pero con oración y con mucha fe en el Señor. Lo que se dio a mí en las 2 experiencias fue que en la primera a mí me aconsejaban que fueran de un psicólogo, nunca quise ir. Después de los años que volví a encargar y nuevamente tuve la pérdida, estuve muy mal anímicamente y fui al psicólogo y para mí mi experiencia fue muy buena, muy positiva porque en 4 sesiones comprendí muchas cosas que de pronto en la primera pérdida no tuve en cuenta, no sabía. Eso me ayudó mucho en no sentirme culpable. Pero yo pienso que el duelo dura toda la vida. Lo que pasa es que, como todo duelo, tiene sus etapas. Claro. Pero siempre uno está muy triste. Y la prueba está en que Diana, después de 19 años y 7 años, todavía sigue experimentando y se le quebranta la voz, se le quiebran sus emociones, se le rompe el corazón nuevamente al recordar. Cuando viene ese recuerdo, como que está vivo ahí todavía, Sí, ¿no? es El increíble. momento. Mira que nos dice Diana también en nuestro Facebook, tenía miedo que mi mamá viera el programa de hoy, ya que mi hermano murió de forma violenta y esto quizá le podría traer su recuerdo. Sí, es definitivamente la forma en que las personas emplean el tiempo, los recuerdos, las memorias para elaborar su duelo. A veces podemos sentir como una sensación de injusticia, porque a mí, insoportable, rabia, enojo hacia la gente que en realidad no ha tenido que sufrir esto y que sigue viviendo. Constantemente se preguntan, ¿por qué fui yo? ¿Por qué me escogieron a mí? ¿Por qué tengo yo que sufrir esto? Se vive un gran vacío, la persona se desvanece.
queda como en suspenso su vida, sus días. Aparecen sentimientos de desesperanza, de frustración, de negativismo, de pena, de ansiedad, de confusión, que lamentablemente solo el tiempo, ni siquiera con el paso de este, se puede llegar a recuperar. Pero miremos qué nos dice la autoridad delegada de precisamente la Oficina de Medicina Legal de nuestro Estado. ¿Quiénes mueren más? Los niños, los adolescentes, ¿con qué proporción, qué tipo de muerte es la que resulta y qué se recibe ahí en esa oficina diariamente? Hoy Juntos a las 3 se trasladó a las instalaciones de Medicina Legal en la ciudad de Bogotá para hablar con el doctor Carlos Eduardo Valdés, director de Medicina Legal, sobre este tema que sin duda alguna es de preocupación para muchas familias y por supuesto para este ente a nivel nacional. Los casos más frecuentes son las muertes por accidentes de tipo casero. Pero ¿cómo se clasifican las muertes de menores en nuestro país? Dijéramos que en términos generales los cuerpos de los niños que ingresan al instituto se podrían clasificar en niños o cuerpos de niños que han muerto por causas accidentales en primer lugar, por homicidios en segundo lugar, por muertes por establecer muertes en estudio que corresponden generalmente a muertes súbitas, y los suicidios. Son los 4 casos más frecuentes por los cuales se reciben los cuerpos de los niños aquí en el instituto. Pero lo que muchas personas nos preguntamos es qué tan salvaguardada está la niñez en nuestro país. ¿En verdad la estamos poniendo cuidado? La población de los niños es una población muy vulnerable y existen pues las leyes para la protección del menor y el cuidado del menor que le garantizan en general un desarrollo al menor, pero en particular no lo hay. No hay, digamos, la norma que especifique que en ciertas edades, especialmente en menores de 10 años, que es una población de la que más frecuentemente llega al instituto, se van a tener ciertos cuidados. ¿Y cuáles son las ciudades con más cifras de muertes de niños en nuestro país? En muertes accidentales, las principales ciudades o el principal departamento es el Valle del Cauca, sigue Antioquia y en tercer lugar Bogotá. En homicidios está en primer lugar el Valle del Cauca, en segundo lugar Bogotá y en tercer lugar Antioquia. Y según este médico especialista, ¿cómo se debería asumir la muerte de un menor? La muerte de un menor siempre va a causar una gran afectación al núcleo familiar y a la sociedad, indudablemente. Estas situaciones se tienen que manejar con el apoyo de toda la familia. Las personas, los familiares más cercanos siempre deben recibir un apoyo psicológico y un apoyo de organismos especializados en este tema. De no contarse con el apoyo es indispensable la unión del núcleo familiar, porque las muertes de los niños van a traer como consecuencia un desmembramiento de la familia. Es muy frecuente que la afección por la muerte de los menores lleve a la desintegración de los núcleos familiares. Y tristemente siguen habiendo casos que quedan sin resolver de esas almas pequeñas de nuestro país. Las muertes en estudio generalmente son los mayores retos que tiene el instituto. Hay muertes en estudio que corresponden a patologías que hoy la medicina no ha descrito con suficiente claridad. Me refiero a entidades como la muerte súbita del lactante, que hoy se tienen varias etiologías, varias causas, pero que al momento de intentar comprobar cada una de estas causas no es fácil y en muchos casos la muerte queda en estudio. ¿Y qué consejo le da el doctor Carlos Valdés a todos los padres que en algún momento pierden un ser amado como lo es un hijo? Lo más importante es unirse y unir esfuerzos para evitar los riesgos que pueden sufrir los niños, hablar del tema, socializarlo, no callarse. El dolor se puede hacer más viable, más vivible en la medida que se pueda hablar de él. Pedir ayuda a los expertos en estos temas siempre va a ser la mejor opción, al psicólogo, al psiquiatra,
siempre va a ser la mejor opción para poder hacer el duelo de la pérdida del menor. Tema súper interesante el que tenemos el día de hoy. ¿Cómo superar ese duelo? Doctora, ¿hay alguna forma? Yo sé que es muy difícil decir algo al Fabián, respecto, porque es que esto no es de se no es levanta en la sencillo. mañana, se lava los dientes, es que no es en la tarde sencillo, no es también, fácil, ¿no? porque es su hijo en realidad. Y sabe que dependiendo de la connotación del hijo, también tiene mucho que ver cuando son esos hijos conflictivos que le han dado, pero... ¿Será que esos son los que más duelen? Esos dicen que duelen mucho, lo mismo que a las diferentes a las madres cuando les nace el hijo muerto o les invade la culpa. ¿Qué no hice durante el embarazo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no tuve tal o cual cuidado? ¿Recibí alguna agresión por parte de mi pareja? ¿Qué hemos hecho mal para recibir o merecer esto? Aparecen deseos de volver al pasado, como de volver a la época en que no nos habíamos embarazado o a la época en que nuestro hijo estaba bien, como por ejemplo el día en que le dijimos no te subas o le dijimos ve a hacernos tal vuelta y ahí regresa el Ahí suceso del accidente o se muere y se quedó ese sinsabor de madre, tengo que contarle algo, sí, o mira que algo le iba a decir ella a él. Cuando estábamos coordinando todo este tema, que en realidad nos parece bastante, y buscábamos una de las entrevistas, una persona que en realidad no pudo, por la tristeza y el dolor, realizar la entrevista, nos decía uno de los periodistas que el 24 de diciembre el hijo le dijo, siendo piloto, le dijo, madre, voy a llegar para la Navidad, espérame. Y tal fue el impacto, él se accidenta, y tal fue el impacto que aún el día de hoy la casa sigue estando teñida de Navidad. Porque la madre dijo, yo aún lo sigo esperando. Un tema bastante doloroso. Bastante doloroso. Aquí, juntos a las 3, ¿cómo superar el duelo de esa partida de esos hijos que están todavía en el corazón? Vamos a unos comerciales y ya regresamos en Juntos a las 3. Ay, Dios. Bueno, pues es un tema muy inclusive, sí. Porque no, muy doloroso. a veces esto hay que llamarlo por su nombre, no muy sabe, doloroso. Sí, muy doloroso, muy sí, fuerte. sí, sí. ¿Cómo expresas, cómo dices algo cuando vas a un velorio de una persona, de un familiar, de un amigo que acaba de perder? ¿Qué le dices al papá y a la mamá? No, es que eso no se puede ni decir. No, yo no entiendo. Mejor, ¿por qué no nos vamos a la calle a ver qué nos preguntan en la calle? Yo quería preguntar por qué en nuestra mente siempre está que los padres nos vamos a morir primero que los hijos. Como que no aceptamos nunca la idea de que podría pasar que un hijo se nos muera. Sí, generacionalmente siempre esperamos que los mayores sean los que se vayan primero. Y por eso nos impacta tanto la noticia de la desaparición de un joven, de un niño, de un adolescente o de un bebé. ¿Por qué? Porque siempre esperamos que todo tenga su curso normal y no queremos adelantarnos, ni queremos que los sucesos acudan a nosotros de forma trágica y mucho menos de forma temporalmente inesperada. A veces hay personas que tienen ese duelo y viven el duelo de la muerte de un hijo a temprana edad. Y me pongo a pensar también esas personas que tienen un bebé, por ejemplo, y intentan más bien quitarle la vida, Sí, ¿no? Increíble. Pero mira, tenemos ahorita una historia de vida, definitivamente es un testimonio en el que tú entraste quizá con tu terapia de risa a ayudarle a esta persona que luego fallecería. ¿Por qué no nos cuentas un poquito antes de ver la nota que tenemos para hoy? Bueno, yo pienso que esta es una nota muy dura porque tuve la experiencia con mi terapia de la risa, con el clown, poder trabajar con Natalia Trujillo, una niña espectacular, gracias a su madre, a Mónica. Alguna vez me escribió a mi Facebook y quería que yo visitara después de haber participado en el desafío
quería que yo la visitara en la clínica. Yo fui, la visité y empecé a trabajar la terapia con Nati, porque Nati tenía cáncer y ahí nos conocimos. Y ya estaba curada, Nati ya se había curado y en estos días, mesecitos, me llamó a decirme que estaba de nuevo en la clínica y se había como reactivado ese cáncer, ¿no? Y yo, sorpresa, una semana después, ese día no pude ir a visitarla y había quedado ir a visitarla y a la semana siguiente Nati nos dejó. Y pues es una historia muy fuerte, es muy fuerte para mí porque digamos que cuando hago la terapia siempre tengo la devoción de que estas personas se curen y no tenga que despedirlas. Así que los invitamos a ver esta nota muy especial con Mónica, que le agradecemos enormemente que nos haya dado esta nota como principio de sanación también, porque para así ella. lo hablamos con ella. Miren esto. Se dice que no se ha enfrentado un dolor verdadero hasta que la muerte de un hijo aparece en nuestras vidas. Sin embargo, y valientemente, hoy en Juntos a las 3, Mónica Oviedo, mamá de Natalia Trujillo, quien falleció debido al cáncer, nos cuenta su historia. Natalia fue diagnosticada a los 14 años. Nati siempre fue pues una persona muy alegre, aunque era muy introvertida, no era como tan abierta, era algo tímida. Tal vez era como que tenía yo que empujarla pues para hacerle las cosas, porque pues ella era más bien tranquila, pasiva, a diferencia de mi otra hija, que es Sarita. Pero sí, Natalia tenía muchas expectativas. ¿Cuál fue el diagnóstico de esta pequeña? Natalia fue diagnosticada en febrero del 2013, contaba con 14 años, leucemia linfoblástica aguda, de alto riesgo. Estuvimos pues en la clínica Colsubsidio, en la sección de oncología, 5º piso. Un año de hospitalización completico. De ahí, pues, que pasa el año, estuvo un año más en mantenimiento y pues finalmente hizo la recaída ahorita en mayo. En mayo hizo la recaída y pues se fue. ¿Cómo enfrentó la posibilidad de perder a Natalia? Nati partió, yo no me lo esperaba. En mi cabeza nunca estuvo, ya habíamos pasado ese año de prueba tan duro, en donde pasó todo tipo de complicaciones, en donde hizo trombosis, en donde quedó en estado de coma, hizo paros, cantidad de cosas que es muy difícil. Pero yo creo que el amor que yo le tenía y las ganas de vivir de ella hicieron que hubiese una nueva oportunidad. Y el que hubiera salido de ahí, pensamos, no, ya con la recaída va a haber, ya lo luchamos una vez, lo que uno piensa. La segunda vamos a poder porque ya sabemos a qué enfrentarnos, entonces ya vamos a evitar mucositis, ya vamos a evitar alimentos que no va a poder comer, cosas así. Pero en mi mente no estaba el que se me fuera. Para Mónica, ¿cuál es el recuerdo más importante con su hija? En el momento en que ya accedió a que la entubaran, ella me decía que la dejara mirarme en mis ojos y que ella se iba a imaginar lo más lindo y lo más pues que ella se gozaba era estar los 4 y que los 4 íbamos a estar en el 3er piso viendo la película y comiendo chocorramo. Ellos no pueden comer nada dulce, nada de chocolate, nada de eso. Ella me pidió que sí podía comer chocorramo y se podía tomar una malta y yo le dije que sí. Y así mismo se fue imaginando eso, que estábamos los 4 con Richie y con Sarita y que estábamos viendo pues la película y pensando que nosotros éramos los que estábamos bailando ahí. Así se fue y amándome, queriéndome mucho. ¿Qué planes tiene a futuro esta madre? No sé, tengo que volver a reinventar mi vida y para eso necesito un tiempo para
reencontrarme yo misma, para hacer las paces con Dios. No sé, tengo que vivir el día a día y cuando ya esté sano mi corazón y mi alma, yo creo que se me van a dar las cosas y voy a saber qué hacer. A pesar del dolor, Mónica valientemente ahora apoya a otros papás que pasan por su misma situación. Yo lo cogí por los cuernos. El primer día lloré mucho, me asusté mucho y solo miraba las habitaciones en las que estuvo mi hija. Subí a la unidad de cuidado intensivo y los pitos son enloquecedores de las máquinas. Pero lo afronté y aún sigo yendo y cada vez que me siento de pronto aquí vacía, mal, triste, me voy, cojo mis llaves y me voy. Y llego allá y veo historias y les digo, hombre, lo que le pasó a mi hija no quiere decir que a su hijo también le vaya a pasar. Valiente historia la de Mónica que nos comparte en esta hora, pero muchas personas en este momento también nos están preguntando cómo hago para proteger mi relación de pareja después de una debacle de estas. Muchas parejas acaban separándose, pero aquí le tengo unos consejitos que le puede ayudar a que la convivencia no se complique. Lo primero, hay que compartir el duelo. Hay que trabajar y hay que llorar juntos, hay que respetar los silencios, hay que sentir el dolor del otro también, hay que respetar las diferentes maneras de pensar, hay que respetar las diferentes maneras de sentir, las diferentes maneras de expresar el dolor. Hay que no tomar decisiones en ese momento, hay que quedarse calmaditos, hay que dialogar sin caer en los reproches, hay que respetar los silencios, hay que acercarse a Dios, a la naturaleza, a la persona en la que usted cree o al ser en el que usted ha creído. Hay que cambiar la escala de valores en la casa, hay que ser bondadosos, volver a la naturaleza. Hay que dejarles partir, como tú bien decías. Hay que llorar, hay que gritar, pero hay que replantear una nueva vida y hay que buscar definitivamente el bienestar, porque aquí nos quedamos. Morir es nacer otra vez. Y como nosotros, por eso invito a que vuelvan a la naturaleza, porque ahí estaremos. Todas las personas están ahí. Esta es una invitación a que replanteemos nuestra vida, a que trabajemos sobre el dolor, pero a que busquemos una persona, un consejero, un sacerdote o alguien que nos pueda ayudar a llevar este dolor. Es una cruz pesada, pero acuérdense que Dios nos da el peso necesario que nosotros podemos llevar en nuestros hombros. Y como decían hoy muchísimas personas que nos llamaron, la oración es muy importante. Sí, señor. Les invitamos a que no se despeguen de acá de nuestro Canal 1 y a que mañana regresen. ¿Para qué? Para volver a un capítulo más de Juntos a las 3. Mañana es un detective por ahí. Ay, ay, ay. Emocional, doctora. No sé qué va a pasar mañana. Ay, ay, ay. Muy buenas tardes, Juntos a las 3 para todas las personas que todos los días se encuentran con nosotros. Le recordamos escribirnos a nuestras redes, Juntos a las 3, número en Twitter, el Facebook Juntos a las 3 y llamarnos a nuestro número 410-7325. Hoy un tema muy especial, muy del corazón, un tema muy espiritual y que queremos rendir un homenaje a esas familias que han perdido sus hijos, porque nuestro tema del día hoy, cómo superar el duelo de la muerte de un hijo. Doctora Carmen, ese duelo, yo no me imaginaría, digamos, el día que me llega a pasar algo y mi mamá, o sea, es muy fuerte, ¿no? Sí, es muy fuerte y es que mucha gente dice, el tiempo lo va a curar todo. En muchas ocasiones pasa el tiempo y quiero decirte que hay culturas donde se arraiga mucho más el dolor, donde los vecinos y donde los amigos y los familiares no dejan definitivamente de recordar la presencia de este hijo que se fue.
en muchas oportunidades y en muchos pueblos donde la cultura, la idiosincrasia cultural es fuerte, dicen que entierran su primer muerto y ahí se quedan para siempre. Hay madres que entran en un luto eterno y no dejan este negro absoluto. Es más, tapan las ventanas de su casa, tapan los cuadros y quitan cualquier elemento de entretención única y exclusivamente porque desean vivir ese dolor, porque desean fusionar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fabián, y bueno, agradecemos a todas las personas que en este momento ya nos han escrito a nuestras redes sociales. Es bastante doloroso, porque nadie espera, nadie está preparado para afrontar una pérdida y mucho menos la pérdida de un ser querido, la pérdida de un hijo, la pérdida de un familiar. De todas las muertes cercanas, la más dolorosa indudablemente es la muerte de un hijo. Para los padres resulta una de las ocasiones más difíciles de afrontar en la vida. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una desesperanza, nos encontramos como perdidos, nos encontramos como en una temporada de shock, nos encontramos sin recurso alguno para salir de ese dolor. ¿Qué hacer cuando nos ha embargado un dolor tan profundo como la muerte de un hijo? ¿Qué pasa? Hay oraciones que valgan, hay palabras de amigos que sirvan, hay en realidad velas que iluminar por agua, que metió la cabeza en la almohada y se quedó dormido. ¿Dónde están los padres? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Dónde están los hermanos que también padecen? Pero yo pienso, Fabián, que ya es hora de prender nosotros una vela. Hoy vamos a prender una velita en honor a estas familias y acompañándolos en ese dolor tan fuerte. Un programa muy espiritual hoy, un programa muy especial y queremos rendirle homenaje a esas familias que han pasado por este dolor. Esta es la velita que hoy vamos a encender y vamos a mantener encendida. Doctora Carmen, generalmente el ciclo de la vida está dado para que los hijos entierren a los padres. Sí. Pero ¿qué pasa cuando es un padre que inesperadamente tiene que enterrar un hijo? Ese dolor tan fuerte que a veces dicen por ahí que nunca se olvida. No, nunca se olvida. ¿Cómo lograr? Porque terminan entonces siendo la llama quien lleva la oración hasta el cielo e intercede por la persona que se ha ido. Niños muy pequeños, jóvenes, adolescentes, cuando parten, cuando han muerto, dejan un incalculable fondo de dolor, no solamente en los familiares más cercanos, sino especialmente en los padres o en los abuelos que los han criado, porque en muchas oportunidades son los abuelos quienes han criado a estos seres, y cuando terminan accidentándose o les termina pasando algo, generalmente son las personas que más sufren. Que si excedimos en los cuidados, que si nos faltó cuidado, que quién es el culpable, que si tú porque lo dejaste ahí, que si tú porque lo dejaste en el carro, que tú porque lo dejaste cerca de la piscina, que no lo viste cuando entraba al mar, que no le pusiste la atención suficiente y por eso metió la cabeza en el